Decano.co, 25 años. No hay que olvidarse también que Abdón era un líder espiritual, ¿no? Con el tiempo pasó a ser un ídolo de masa, muy respetado dentro de un vestuario en aquel momento, ¿no? Luis Sánchez, integrante de la Comisión de Historia y Estadística del Club Nacional de Fútbol. No había directores técnicos, por ejemplo. La comisión directiva era la que armaba los equipos. Y Abdón era siempre una figura constante en el club. O sea, un jugador con una fortaleza muy buena y obviamente con la entrega siempre era el número puesto era el líder espiritual. Era el que marcaba presencia, el que marcaba la pierna fuerte, el hablar, el alentar dentro de la cancha, ¿no? Eso era Abdón. En 1915, Nacional comienza una temporada que lo llevaría a una de sus tantas marcas históricas en el fútbol local. Un 5-0 contra el Bristol, 2-1 ante Peñarol y 4-1 versus Universal marcaban un comienzo de temporada espectacular para aquel Nacional que ya contaba con dos que se volverían valores históricos de la institución en la delantera, Carlos Scarone y Ángel Romano. El club, con Abdón Porte como uno de sus emblemas, obtiene la Copa Uruguaya en propiedad, algo histórico y hasta entonces inédito para el fútbol uruguayo. Y Nacional empieza a tener esa mística de esa época dorada, que conlleva al primer gran triunfo, digamos, de la era amateur, que viene a ser la Copa Uruguaya en propiedad. El reglamento de la asociación en ese momento de la competencia del fútbol uruguayo establecía que vos ganabas la Copa Uruguaya en propiedad si ganabas 3 títulos consecutivos o 5 alternados. O sea, si eras campeón 3 veces seguidas, ganabas la Copa Uruguaya en propiedad, era de tu propiedad. Hoy la podemos ver en la sede de esa copa. La misma copa que ganó Abdón está en la sede. Exactamente. Es un hito, de la era amateur del fútbol uruguayo, aparte del título internacional de 1905, que fue un primer club uruguayo que gana una competencia internacional, la Copa Uruguaya en propiedad fue un hito de los más grandes que tenemos de la era amateur. ¿Por qué hablamos de la era amateur? Porque era importantísimo ganar 3 veces seguidas y de la forma que se dio. No te olvides que ganar la Copa Uruguaya implicó un movimiento social grandísimo. Yo te decía de los festejos. Gerardo Matos Rodríguez le dedicó un tango a Nacional por haber ganado la Copa Uruguaya en propiedad. Nacional para siempre, Nacional forever. Fue algo importantísimo. O sea, a nivel social movió mucho. Ya era un cuadro que era un cuadro popular Nacional, ¿no? Era un cuadro que movía masas, que incentivaba. Por Nacional, este tango nació como homenaje al criollo campeón. Nacional fue quien enfrentó al inglés, introductor del fútbol de Uruguay. Él fue el primer oriental, en el fútbol brilló. Así, musicalizados por el autor de la comparsita, aquel que al llegar a un lugar exclamaba «Aquí llega un tricolor», Nacional celebraba un tricampeonato y una era de dominio sobre el resto de los equipos. En diciembre de 1914, disputa la primera final contra el joven Peñarol, que a la larga se convertiría en el rival de todas las horas. En aquella final oficial por la Copa de Honor, la victoria tricolor fue por la mínima en el Gran Parque Central y con gol, nada más y nada menos que de Abdón Porte. 2 semanas después nos volvimos a encontrar y les volvimos a ganar en el Gran Parque Central con gol de Abdón, esta vez con un score final de 2-1. El indio tiene en sus registros un tercer gol a Peñarol. Este último fue por el campeonato de 1917, en el Parque, en una victoria por 4-0. Para siempre canto. Obviamente que era otro fútbol, ¿no? Otro fútbol, era un fútbol más físico. Por eso también la importancia del personaje que hoy estamos hablando, ¿no? De esa gran figura que fue Abdón. Canchas más duras, pelota más dura. Pelota más dura, físicamente tenías que estar muy bien. Una lesión ahí costaba mucho, ¿no? Nacional dominaba en el fútbol local y también en lo internacional. Por esos años, sumó varios trofeos internacionales oficiales a sus vitrinas, como por ejemplo la Copa Competencia Chevalier Boutel en 1913
venciendo a San Isidro, subcampeón argentino y campeón de la Copa Competencia del país vecino. En 1915 repitió el título ante Porteño, que había finalizado cuarto en la liga local y había resultado campeón de la Copa Competencia, venciendo a Racing Club de Avellaneda. La Copa de Honor Cusení en 1915 también fue conquistada por Nacional. Esta enfrentó a los ganadores de las respectivas Copas de Honor de Uruguay y Argentina, en este caso Racing Club, que estaba en medio de un histórico heptacampeonato en lo local. En 1916 haríamos lo mismo, pero con Rosario Central, vapuleándolos por un 6-0 en el Gran Parque Central. También ese año se estrenó la Copa Aldao, una competencia oficial organizada por la AUF y la AFA entre los campeones de ambas ligas. Nacional venció en Avellaneda por 2-1 a Racing. Y la figura de Abdón se reivindica por lo que fue Abdón, por la importancia que tuvo en todas esas conquistas. Abdón juega 209 partidos. En aquel momento no había Copa Libertadores, no había Sudamericana, no había nada. Gana 141 y empata 36 y pierde solo 32. Hace 20 goles Abdón Porte. Gana 5 títulos internacionales y 13 títulos locales. O sea, la importancia de Abdón no fue por el hecho de lo que hizo Abdón, sino lo que representó Abdón. Que eso es lo que como hinchas tenemos que valorar. En 1916, el tradicional rival inauguró su cancha Las Acacias y en noviembre se disputó el único partido clásico oficial en ese recinto. El partido de Las Acacias se da el 12 del 11 del 16. Nacional gana 3-1 y lo gana de atrás. Empezó perdiendo a los 30 minutos y con 2 goles de Héctor Escarone, que ya estaba en el club, era una de las figuras que yo te decía, y Pascual Soma. Pascual Soma también convierte y bueno, eso marcó, eso quebró mucho lo que era el segundo de los 3 campeonatos uruguayos que ganó el club, ¿no? Los 11 de Nacional fue de Marchi, Francisco Castellino, Alfredo Foglino, quien ha ganado más títulos. Este fue un jugador importantísimo en la historia del club. Pedro Oliveri, Abdón, Alcides Fuentes, José Bracci, Héctor Escarone, el Loco Romano, Carlos Escarone y Pascual Soma. Para que tengas una idea lo importante que fue ese partido. Y del otro lado del rival había jugadores que cuando las cosas se tienen que decir se dicen, como Piendivene y Isabelino Gradín. Nunca más nos llevaron a Sacacia, ¿eh? Ese fue el último partido. Ese fue el último partido que jugamos en la Sacacia. Para el siguiente partido, los mayas decidieron fijar Belvedere como escenario local y luego optaron por el Parque Lugano. El 27 de mayo del 17 se da un clásico por la Copa Albion en el viejo estadio de Belvedere. O sea, ese estadio fue propiedad de Wander y después pasó a Liverpool. Promediando el partido así, se da una jugada donde queda una pelota suelta y Abdón va a trabar. Traba, cuenta la crónica, con 3 jugadores de Peñarol. Traba tan fuerte que una de las piernas como que se resbala y queda hacia atrás. Entonces todo el mundo temió lo peor, ¿no? En ese momento. Quedó muy dolorido, tan dolorido que él no quería salir. Tenía una guapesa tan grande que la lesión se le agudiza más adelante por eso mismo, porque él quería seguir jugando. Porfiado quería seguir jugando. La lesión en la rodilla fue una lesión grave. Él va al consultorio del doctor José María Delgado, que era médico, y lo que se le recomienda a Abdón Porte es un reposo. Es un reposo bastante prolongado, digamos, ¿no? Es tan prolongado el reposo que Nacional, que se estaba jugando el título en ese 17 del campeonato uruguayo, es como que se nota un declive en el rendimiento de Nacional. Cede puntos que no le permitían no le permitían afianzarse para ganar el campeonato ese, por la salida de Abdón, obviamente, ¿no? Y Abdón Porte en ese entonces tendría 23, 24 años, ¿no? Porque si bien se sabe el año que nació, no se sabe el día y el mes. Una lesión en esa época era prácticamente, si no te cuidabas, dejar la práctica activa del fútbol. A él le habían mandado, creo que hasta caminar en arena y hacer un par de esfuerzos para poder afianzar la rodilla, ¿no? Que obviamente era una lesión bastante grave. Ahí
comenzó también el declive del Abdón futbolista también, ¿no? Porque si pese a que entraba el rendimiento, la rodilla se le inflamaba mucho, es lo que marcan también las crónicas de la época y con jugadores que luego hablaron y su propia familia, de que se le hinchaba mucho la rodilla, le costaba mucho esa recuperación a Abdón. Nadie más que esa persona en ese momento sabe cómo la está pasando. Damián Benchuam, psicólogo del Club Nacional de Fútbol. Y qué es lo que puede, y qué es lo que está haciendo, y que no tengan la más mínima duda que está intentando dar lo mejor que puede. Ahora, lo mejor que puede en ese momento, que quizás no está pudiendo dar lo mejor que pretende. Entonces en eso sí hay que... Jugó mal, pero yo estoy seguro que no hubo mala intención. Dentro de un ambiente sano, yo no conozco a nadie que no quiera ganar. El hincha pretende que el deportista lo sienta igual que ellos. Y no está mal. O sea, y es lindo también. Y es lindo cuando el hincha se siente identificado con el equipo. ¿Pero por qué se siente identificado? Porque ve que va todo. Si ganamos, mejor. Pero también hay situaciones donde hemos perdido y el hincha ha aplaudido al equipo. Entonces, no es solamente el resultado de esto. El resultado nos marca mucho, ¿no? Pero es la postura del equipo, ¿no? Entonces, cuando el hincha siente reflejado de que el jugador dejó todo, que su actitud fue muy positiva, que fue por más, que se esforzó y que no dio para más, nos hemos sido aplaudidos. Los jugadores se han aplaudidos y los jugadores se van tranquilos, porque no hubo más que eso. Y el otro fue mejor, ya está, ¿qué vamos a hacer? Es la vida mismo, son las circunstancias, el deporte es así, y hay que entenderlo. Y eso a mí me parece sumamente sano. Para ese entonces, Abdón tenía unos 24 años. Ya había ganado 16 títulos oficiales con Nacional, pero había algo que no andaba bien. Él lo sabía, sus compañeros lo sabían, los directivos y los hinchas también. Aquel tranque contra Tres Manchas en cancha de Belvedere había marcado al indio. Castillo cuenta que lo encuentra a Abdón Porte un día y le dice: Abdón, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Y él le dice: dice, la mano viene mal, palabras más, palabras menos, la lesión es bastante embromada, tengo que hacer quietud. Bueno, vamos arriba. Pero quedó preocupado Castillo de cómo lo había visto de semblante a Abdón Porte, ¿no? En ese año, 1917, Abdón sumaría a sus vitrinas el uruguayo y la Copa de Honor. Alcanzaba los 18 títulos oficiales, marca que lo mantiene hoy en el puesto 16 de los jugadores más laureados de la historia del club. Esa lista la lideran Alfredo Foglino y José Bancino con 32 conquistas oficiales. Porte celebraba con sus compañeros la Copa Uruguaya en propiedad, un gran tricampeonato y el dominio internacional contra sus pares argentinos. Pero, ¿hasta cuándo iba a poder con esa maldita rodilla? Y el presidente del club ahí le dice que no va a ser tenido en cuenta, o sea, que no iba a ser titular. ¿Pero por qué también? Porque estaba Cevichi, que era el quien venía atrás, que fue importantísimo, era el capitán de Nacional después en las giras de 1925 y esos años de Nacional con muchísimos títulos en el club. Era el sucesor natural que tenía Abdón. Porque hay que entender también que lo mejor para el club quizá no era lo mejor para el futbolista que quería jugar, ¿no? En ese momento. Hay que contextualizar toda la situación de cómo se daba ese momento. No tenías un director técnico, sino que te lo comunicaban los directivos, en este caso se lo comunicó el presidente. Juan Alfredo Sibeki había llegado al club desde Wanderers a principios de 1917 y había sumado buenos partidos. En total jugaría 11 años en el club, logrando 3 conquistas internacionales y 12 nacionales. Abdón ya sabía que no tenía lugar en el club. Ya no iba a ponerse más la camisa de Nacional con el escudo bordado en el bolsillo. La pregunta era, ¿y ahora qué? Se toma el último tranvía, va al Parque Central y bueno, lamentablemente toma esa decisión de quitarse la vida, ¿no? En el Parque Central. Abdón para siempre es un podcast original de Decano.co.